Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es agradecer con mucho sentimiento y con mucho convencimiento el hecho de que me hayan invitado a esta palestra de cierre de este primer fórum de pedagogía ecosistémica y del 40 aniversario de la Escola Vila, ¿no? Agradezco mucho, de todo corazón. Estoy incluso emocionado al pensar que todavía me lembran y que ainda todavía me recuerdan y me reconocen. Y lo digo de todo corazón porque ustedes saben que había un gran sabio oriental que se llamaba Lao Tse, que decía que el agradecimiento es la memoria del corazón, ¿no? Y entonces el agradecimiento surge y nace en el corazón, que es exactamente el lugar preciso donde nacen, crecen y se desarrollan todos los valores humanos, todos los valores éticos. Y esto no lo digo yo, esto me lo dijo un día aquí en Sevilla el gran hombre, el gran teólogo, el gran luchador por la justicia y la libertad y el gran teórico de la liberación, que es Leonardo Boff. Me lo dijo él en persona, ¿no? Que los valores éticos nacen en el corazón. Por lo tanto, tengo que agradecer mucho a Fátima Lima Verde, a Patricia y a toda la comunidad de la Escola Vila, porque cada vez que estuve allí, pues tuve una satisfacción enorme. Y esta satisfacción tan grande se la debo indudablemente también a la profesora y amiga María Cándida Moraes, ¿no? María Cándida Moraes no solamente me ha abierto muchas puertas y oportunidades para poder expresar mis ideas, sino sobre todo me ha enseñado a descubrir nuevos autores y una nueva forma de entender y de visibilizar el significado de la educación desde nuevos fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, como le gusta decir a ella, ¿no? Por lo tanto, os agradezco de todo corazón el hecho de que me hayáis invitado. Dicho esto, me gustaría comenzar esta pequeña palestra recordando que en nuestro mundo hay exactamente pues más de 1.000 millones de personas que sobreviven penosamente con menos de $1 al día, y que una de cada dos personas de nuestro planeta, que tiene ya cerca de 7.800 millones de personas, pues una de cada dos personas sobreviven nada más con menos de $5.50 al día, o sea, con menos de 30 reales al día. Y claro, esto, o con menos de 140 euros al mes. Y esto es insostenible. Y traigo esto aquí porque quiero empezar miña pequeña palestra afirmando, solidarizándome, apoyando radicalmente las palabras que hoy el Papa Francisco ha dicho con motivo del Día Mundial de la Alimentación. El Papa Francisco ha dicho textualmente que hay que cambiar el sistema, y el sistema está guiado por la locomotora de la ganancia y el lucro, y hay que parar esta locomotora, porque si no paramos esta locomotora, esto nos llevará al abismo y a la autodestrucción. También ha dicho que es necesario, palabras del Papa Francisco hoy mismo, 16 de octubre, que aquí ya es 17, ¿no? El Papa Francisco ha dicho también que es necesario, ha hecho una recomendación a todos los políticos de todas las naciones del mundo, indicándoles que es necesario reivindicar la renta básica universal. No se puede permitir que haya ninguna persona en el mundo que tenga lo mínimo para sobrevivir. Y también ha dicho que es necesario subir los salarios, que los salarios mínimos hay que elevarlos y que también hay que disminuir la jornada laboral para que podamos compartillar el trabajo. Y también ha dicho el Papa Francisco que es necesario liberar las patentes de las vacunas, porque no puede ser que aquí en Europa o aquí, por ejemplo, en España, estemos casi el 90% vacunados y haya países donde todavía solamente están vacunados con la primera dosis de la COVID
el 3 o el 4%. El Papa Francisco, por lo tanto, yo diríamos, obtengo sincronía y alimento de este mensaje del Papa Francisco, porque realmente el objetivo de esta palestra es este: tomar conciencia de que la educación tiene una responsabilidad social, política y solidaria de primer orden, y no podemos abandonar esa responsabilidad. No porque lo diga el Papa Francisco, sino porque este sistema, esta locomotora de ganancia, de lucro y de destrucción del planeta en todas sus dimensiones, nos va a llevar a la destrucción como especie, y no solamente como especie, nos va a llevar a la destrucción de la vida, ¿no? Así que mi adhesión total a este mensaje del Papa Francisco, que viene estupendamente, viene magníficamente para esta palestra. Bueno, en segundo lugar, les contaré una pequeña anécdota que tuve una vez con un profesor muy querido para mí, un profesor que fue catedrático de didáctica y organización escolar en la Universidad Complutense de Madrid, y al que conocí personalmente y me leí prácticamente todas sus obras. Me sirvieron de mucho alimento, de muy nutritivas. Este profesor se llamaba, desconozco si vive todavía, o se llama Miguel Fernández Pérez. Él decía algo maravilloso para cualquier profesor o profesora. Decía que el profesor jamás debe sustituir el alumno en su desarrollo del autoaprendizaje y la autonomía. Lo que el alumno pueda hacer por sí mismo, lo que el alumno pueda diseñar mediante sus capacidades, puede ejecutar él solo, sin necesidad de apoyo, sin necesidad de muleta, sin necesidad de ortopedia. El profesor no debe intervenir en ello. Por el contrario, lo que el profesor debe hacer es estimular el autoaprendizaje, estimular el aprender por sí mismo. ¿Y por qué decía esto? A esto añadía, dice, cuando el profesor sustituye al alumno en su aprendizaje, en realidad no lo está sustituyendo, lo está prostituyendo. Sustituir a las personas en su capacidad autónoma de aprendizaje es en realidad prostituirlas. Es decir, es hacerlas dependientes de ortopedias, de ayudas, de muletas, que no les son necesarias para desarrollar una autoestima equilibrada y un autoconcepto equilibrado. Y para hacer a las personas libres es necesario que desarrollen plenamente sus capacidades de autoaprendizaje. Por tanto, si sustituir es prostituir, yo no voy aquí a leeros el libro que os ofrezco humildemente para que lo repaséis, lo leáis y lo reviséis todos los que estén interesados en el tema. No voy a dar aquí una palestra exclusivamente académica en la que venga a relatar todo lo que dice ese libro. Está escrito. Ustedes pueden leerlo, ustedes pueden criticarlo, pueden hacerse preguntas sobre él. Y si alguna persona desea hacer comentarios, correcciones, críticas, puede dirigirse, puede ponerse en comunicación conmigo y escribirme a mi email y yo gustosamente contestaré todas las sugerencias y todas las críticas. Ha sido un libro presuroso, es decir, lo he hecho de una forma acelerada, prácticamente en 12 días. Y está compuesto este libro, que tiene 215 páginas, como bien ha dicho Patricia, está compuesto este libro básicamente, la mayoría, yo diría que el 85% de los textos son textos inéditos. Son textos que he ido escribiendo a lo largo del tiempo y han quedado aquí almacenados en la computadora, pero que no son públicos. No los he hecho públicos porque no he conseguido publicarlos. En cambio, en torno al 15 o al 20% son textos rescatados de otras publicaciones mías. Ni que decir tiene que la dimensión social y política de la educación siempre me ha interesado. Siempre, de siempre. Porque yo tuve la gran fortuna de conocer la segunda obra de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, cuando yo tenía tan solo 20 años y me la presentó una profesora a la que nunca esqueceré.
Y quedé tan marcado por aquella obra que decidí pues dedicar todo mi entusiasmo y toda mi pasión a los valores que latían en esa pedagogía del oprimido. Porque pienso y siento, digo y he tratado de hacer siempre que la educación tiene como misión liberarnos de cualquier tipo de opresión, ya sea externa, ya sea económica, ya sea política, ya sea ideológica, externa a nosotros o social, pero también tiene como misión liberarnos de nuestras opresiones internas, de nuestras contradicciones, de nuestros errores, de nuestras cegueras, que son muchas. Sin educación no podemos conseguir nada. Ya lo decía Paulo Freire, dice, no creamos, Paulo Freire afirmaba, no creamos que la educación lo puede todo. La educación no lo puede todo. La educación en realidad no tiene capacidad para cambiar la sociedad, pero en cambio la educación sí puede cambiar a las personas que pueden transformar, y yo diría que deben transformar la sociedad y el mundo partiendo siempre de su contexto concreto, del metro cuadrado que pisan. Bueno, y dicho esto, es necesario también decir que la dimensión social y política es una evidencia, ¿no? La educación se desarrolla y se realiza mediante procesos sociales. También lo decía Paulo Freire. Nadie enseña a nadie, nadie se enseña solo. Todos nos enseñamos y aprendemos en común unión. Por lo tanto, la propia relación educativa, la propia relación didáctica es un acto de comunicación, es un acto de diálogo y, por tanto, es indispensable el reconocimiento del otro como legítimo otro. Yo iría más incluso. Si en esa relación de comunicación no están presentes los afectos, nada podemos conseguir. Si en esa relación de comunicación no está presente el cariño, la ternura, la dulzura, el cuidado, nada podemos conseguir. Tengo un gran amigo que es también teólogo, que dice y afirma con contundencia que los afectos son siempre los efectos. Y así lo he podido comprobar a lo largo de toda mi vida. En aquellas organizaciones en las que he militado, en aquellos grupos en los que he trabajado, cuando no ha habido afectos, cuando no ha habido ternura, dulzura, cuidado, atención, cariño, pues la verdad el grupo no ha funcionado y ha terminado por disolverse o por destruirse. Por lo tanto, la educación en general, no solamente la pedagogía ecosistémica, tiene una dimensión afectiva, comunicativa, social, que es ontológicamente inherente a su propia naturaleza como fenómeno para procurar desarrollar las capacidades humanas, ¿no? A partir de aquí, yo creo que es necesario decir que la función social de la educación, diríamos, tiene, vamos a llamarle, tres grandes dimensiones. No me voy a detener mucho sobre esto, porque quiero que esta palestra sea lo más breve posible, con el fin de que podáis preguntar, comentar, sugerir, ¿no? Desde el punto de vista social, la educación tiene tres grandes funciones. Tiene una función económica. ¿Qué quiere decir esto? Pues mire usted, si vosotros saben cuál es el origen de la escuela actual, de la escuela moderna que conocemos, ¿no? El origen de nuestra escuela arranca, en primer lugar, en el siglo XVI, en el siglo XVII, con aquella famosa obra de misericordia de enseñar al que no sabe. La educación nace, tal como la conocemos hoy, en escuelas y en instituciones educativas y formativas, gracias a que hubo organizaciones religiosas, órdenes religiosas, que se encargaron de enseñar a leer y a escribir a muchas personas. También hay que decir que lo hacían con el ánimo de transmitir y de contagiar valores religiosos y creencias religiosas. Pero no hay que ocultar, no hay que negar el mérito que aquellas órdenes religiosas tuvieron de facilitar la enseñanza y el aprendizaje a tantas personas. Estoy pensando, por ejemplo, ahora, pues no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los salesianos, ¿no? Pues con San José de Cabasán, ¿no? Pues los salesianos nacieron en Italia a finales del siglo XIX intentando ayudar a las capas más populares, a las capas más pobres, con el fin de dotar de un oficio a las personas más necesitadas, ¿no? Es decir, que no hay que negar el mérito que ha tenido
la Iglesia católica y sobre todo las órdenes religiosas en tratar de ayudar a los más necesitados. No voy a hacer ninguna crítica hoy de la Iglesia católica, pero yo reconozco ese mérito. Y después no hay que olvidar tampoco que el origen de la escuela moderna está ligado a la revolución industrial y al auge de la burguesía y de los nacionalismos. Es decir, la escuela moderna surge porque al desarrollarse la burguesía, al crear empresas, al crear industria, sobre todo fabriles y textiles y todo eso a finales del siglo XVIII, pues era necesario que los obreros y que los trabajadores tuvieran un cierto conocimiento de las normas de funcionamiento de las máquinas, de las distintas operaciones de trabajo que tenían que hacer. Y claro, para eso era necesario enseñar a leer y a escribir. Es decir, que la escuela moderna no se creó por un gesto de bondad y de magnanimidad y de generosidad por parte de los empresarios y de las industrias, no, se creó porque era necesario cualificar técnicamente de manera básica a los trabajadores, porque si no, la industria no funcionaba, ¿no? Por eso la escuela hoy sigue teniendo una función económica, lamentablemente. Hay una pensadora que se llama Martha Nussbaum, que en el año 2016 declaró, en Colombia creo que fue, declaró que la crisis de la educación de nuestro tiempo se está presentando de una manera muy sutil, muy difusa, muy suave, porque al convertirse la educación simplemente en un aparato reproductor que tiene como misión potenciar y desarrollar la competitividad económica y tratar de abrir espacios para el mercado y para el desarrollo del capitalismo, aquí en educación lo único que se acaba por enseñar son las competencias puramente técnicas y profesionales, que son las que favorecen, vamos a decirlo con todas las palabras, las que favorecen al capitalismo salvaje, ¿no? Venga, adiestremos a muchos trabajadores y a muchos obreros a que solamente se dediquen, sean especialistas, eficaces, eficientes en su trabajo técnico. Después ya lo demás, y se está produciendo una crisis de la educación porque las humanidades, la filosofía, la ética, cada vez tienen menos importancia en los sistemas educativos. Nada más que hay que ver este sistema de evaluación que el Banco Mundial y la Organización para el Desarrollo Económico pues han puesto en marcha. Estos informes PISA que salen, estos informes de evaluación que se llama informe de evaluación PISA, se centran básicamente en el tema de la lectura, en el tema de la comprensión lectora, en el tema de la comprensión matemática, en el tema de las ciencias físico-naturales o de las habilidades y competencias técnicas, pero nada dicen de la enseñanza y el aprendizaje de actitudes morales, de actitudes de compromiso, de actitudes de responsabilidad. Por eso, además de la función económica de cualificar a las personas técnicamente con procedimientos hábiles para que funcionen bien en sus trabajos, la escuela incorpora también al mismo tiempo una cualificación generalista de carácter, vamos a llamarle actitudinal. Tiene también, por tanto, desde el punto de vista social, una función ideológica. Es decir, ¿en qué consiste esta función ideológica? En suministrar a todos los escolares, a todos los ciudadanos, un conjunto abigarrado de creencias que le permitan asumir como naturales cosas que no son naturales, cosas que son superficiales, como por ejemplo la contradicción entre dirigentes dirigidos, las relaciones de mando-obediencia, la estructura burocrática de las organizaciones, la jerarquía, toda una serie, un conjunto abigarrado de ideas que llevan a los ciudadanos a aceptar como natural, como legítimo, como legal, el desorden social mundial en el que vivimos. Es decir, la escuela se ha encargado de transmitir todo un conjunto de prejuicios, de estereotipos y de ideas falsas respecto a nuestra realidad, negando el derecho de los ciudadanos libres, negando el derecho de las personas a ser mejores. En realidad, la función ideológica de la escuela va en contra del fin fundamental de toda educación, que es tratar de estimular y desarrollar la perfectibilidad humana y social. Y también la escuela tiene una función política. ¿En qué consiste la función política? La función política consiste básicamente en hacer posible que los individuos y los ciudadanos conozcan, asuman y obedezcan las leyes
las normas, los decretos y los reglamentos vigentes. Es decir, trata de convencer a los ciudadanos de que el sistema político que tenemos es el mejor, es el más adecuado y que, por tanto, hay que respetarlo, hay que obedecerlo. Esas son las tres funciones básicas de la escuela desde el punto de vista de la dimensión social, ¿no? Podríamos seguir hablando de esto, podría seguir hablando de cuáles deberían ser, a mi juicio, las funciones sociales que debería cumplir la escuela. Hay varias, pero yo voy a destacar una. Yo creo que la escuela del presente, o más bien la escuela del futuro, debería asumir, cuando hablo de escuela me estoy refiriendo básicamente a la enseñanza obligatoria, que incluye en casi todos los países la educación infantil, la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. Bueno, pues desde mi punto de vista, las escuelas de hoy, la pedagogía ecosistémica, debería incluir no solamente la alfabetización lectoescritora, que ha sido una función alfabetizadora de las escuelas de toda la vida, de siempre, desde que se creó la escuela, desde que empezó la escuela a finales del 17 o en el 16-17 con las órdenes religiosas y después con la escuela industrial, ¿no? Entonces quería decir que tiene que tener una función alfabetizadora desde el punto de vista de la comprensión lectora, porque hoy, precisamente hoy, más que nunca, necesitamos de personas que sepan leer y escribir. Y debo decirles que a leer y a escribir no se termina de aprender nunca, porque la comprensión lectora se basa en la capacidad de síntesis y de interpretación personal y de interrogación personal, de diálogo con el autor. De esto también hablaba mucho Paulo Freire, ¿no? Es decir, tenemos que enseñar a leer de una manera no solamente eficiente y eficaz, sino de una manera crítica, que las personas puedan hacerse preguntas, puedan interrogar al autor, puedan criticarlo, puedan refutarlo, puedan negarlo incluso, ¿no? Después hay otro tipo de alfabetización fundamental en nuestro tiempo, que es la alfabetización tecnológica, que creo que todos estamos confundidos. La gente cree que alfabetizar tecnológicamente consiste en utilizar bien los medios a nuestra disposición, los medios de los que disponemos hoy. Esto que estamos haciendo hoy era impensable para mí hace 10 años y mucho más impensable cuando estaba en la escuela, ¿no? En la escuela primaria o en la escuela secundaria, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No basta con usar de manera eficiente los medios tecnológicos. Hay que usarlos también de manera crítica, porque hoy, desafortunadamente, hay grupos muy poderosos, muy interesados en confundir, en mentir, en tergiversar todas las informaciones y todos los datos con el fin de conducir a los ciudadanos a determinados lugares. Todos vosotros conocéis lo que son las fake news, las mentiras organizadas a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y los efectos que tienen en los ciudadanos, ¿no? Son los métodos antiguos que ya Goebbels practicaba en el nazismo, ¿no? Una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Y esto no lo digo yo, esto ya lo decían también en el año 1992 los investigadores Midus y Render, ¿no? Cuando decían que una de las funciones de la escuela del siglo XX, de finales del siglo XX, era, diríamos, generar pensamiento alternativo y hacer frente a la desinformación. Estamos viviendo en una época donde la desinformación es la comida de cada día, ¿no? Y las grandes empresas, hace poco lo hablaba con Patricia, las grandes empresas triunfan cuando se extiende, se divulga las mentiras, se estimula el morbo, se estimulan pues todo tipo de agresividad, de falta de comunicación auténtica o de falta de valores éticos, ¿no? Aquí el papel de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Y nosotros los educadores, los profesores de a pie, los que estamos todos los días al pie de aula, los que tenemos que ir, los que tenéis que ir, porque yo ya no tengo que ir todos los días a trabajar, tenemos que pensar que es necesario enseñar a nuestros alumnos a usar las tecnologías de una forma crítica, interrogándose siempre por la pregunta fundamental que Paulo Freire se hacía. ¿Quién se beneficia
¿Y quién se perjudica con estos datos, con esta información, ¿no? Y adoptando esa óptica de quién se beneficia y quién se perjudica, sabremos identificar dónde está el origen de las mentiras que se propagan por los medios de comunicación. Después hay otro tipo de alfabetización que la escuela ha olvidado y que la están haciendo olvidar, que es la alfabetización emocional. ¿La alfabetización emocional en qué consiste? Consiste en desarrollar la capacidad humana de identificar las emociones en los demás, de ser en los demás y en nosotros mismos, ser capaz de identificar la ira, el miedo, la ambición, la tristeza, la alegría, el gozo, ser capaz de identificar las emociones en nosotros mismos y en los demás. Y en esa identificación de las emociones, ser capaz también de producir métodos, procedimientos que nos permitan conocernos a nosotros mismos, que nos permitan alcanzar serenidad, sosiego y paz interior. Por eso soy de los que consideran que además de la alfabetización emocional, es necesario también una alfabetización espiritual que nos ponga en contacto con nuestro ser, porque nosotros estamos conectados con el universo, con la vida. La vida humana y la vida en general en la naturaleza es un milagro misterioso que siempre tendremos que agradecer permanentemente, en todo momento y en todo lugar. Entonces, cuando tú practicas en procedimientos como hacer silencio, hacer meditación, ser capaz de analizar tus pensamientos, ser capaz de analizar tus errores, estamos creciendo por dentro. Y si crecemos por dentro, necesitamos también otro tipo de alfabetización. La alfabetización ético-moral, que la ética es un asunto bastante abandonado de nuestras escuelas. Y la ética no es dar discursos como el que yo estoy dando ahora, ¿no? La ética no es dar discursos, la ética es practicar el discurso. O sea, es verdad aquello que se hace, no lo que se dice. Lo que se dice también puede ser verdad, pero lo verdaderamente verdadero, valga la redundancia, es aquello que se hace. Lo decía el Evangelio, por sus hechos los conoceréis, observad lo que hacen y veréis si son coherentes con lo que dicen. Decía Paulo Freire también, que una frase muy hermosa, decía, no podemos esperar a que la sociedad se democratice mañana, no podemos esperar a que cambie el gobierno para que nosotros nos conduzcamos de manera ética, democrática, pacífica y dialogante con nuestros alumnos. No tengo que estar esperando a que la sociedad cambie mañana para poder ser un profesor responsable socialmente y responsable políticamente. Y ahí lo dejo, lo de la dimensión social. En cuanto a la dimensión política, yo me atrevería a decir que todo es política. Hay un error bastante común en la ciudadanía. Es el que consiste en confundir política con partido. Política con partido. La política no son los partidos políticos. La política forma parte de la naturaleza humana. Ya lo decía Aristóteles, los seres humanos somos animales políticos y si ahora somos ciudadanos, los ciudadanos tenemos derechos y tenemos deberes que deben ser conocidos, respetados y aplicados. Y la escuela tiene que proporcionar la educación en general y la pedagogía ecosistémica no solamente tiene que proporcionar un conocimiento básico de nuestras normas, de nuestra Constitución y del espíritu que anima a todas las constituciones, sino que también tiene que proporcionar herramientas para criticar esas normas, para proponer enmiendas a esas leyes y a esos decretos. Porque ustedes saben, igual que yo, que las leyes son muy fáciles de escribir, son sobre todo en los preámbulos. En los preámbulos de cualquier ley, sea del tipo que sea económica, sea educativa, sea sanitaria, en los preámbulos todo queda muy hermoso, todo queda muy bonito. Hay unas declaraciones que no puede estar nadie en contra. Sin embargo, después en el articulado también se encuentran unos artículos muy bellos, muy hermosos, pero que después no se cumplen. No se llevan a la práctica. Y la actitud de los ciudadanos tiene que ser siempre una actitud de atención vigilante para que se ejerzan y se apliquen sus derechos y se cumplan también sus deberes, porque no hay derechos sin deberes. Entonces, la naturaleza política de la educación también se visualiza, y tampoco me voy a detener mucho sobre esto, también se visualiza pues a través de las políticas educativas que hacen los estados.
¿A quién benefician y a quién perjudican las políticas educativas? ¿Qué está sucediendo hoy? No me voy a extender tampoco mucho. ¿Qué está sucediendo hoy con la globalización y la desigualdad mundial en la que estamos inmersos? ¿Realmente la educación está resolviendo los problemas de la desigualdad en el mundo? Pues sinceramente a mí me parece que no. A mí me parece que las inversiones en educación no están resolviendo los problemas de la desigualdad. ¿Y por qué no está resolviendo los problemas de la desigualdad? Por algo muy sencillo que ya explicaba Edgar Morin. Si los problemas son complejos, están vinculados, están conectados, son interdependientes unos con otros, las soluciones, las reformas, también tienen que ser interdependientes, también tienen que estar vinculadas. No podemos hacer una reforma educativa si al mismo tiempo no hacemos una reforma política. Y no podemos hacer una reforma política si al mismo tiempo no hacemos una reforma en nuestro interior como seres humanos. Y no podemos hacer ni reformas políticas, ni reformas sociales, ni reformas económicas, ni reformas educativas si no las ligamos de una forma vinculada y respetando lo que conocemos como los operadores cognitivos de la complejidad. Porque es muy fácil hacer leyes, pero Edgar Morin nos ilustra en un principio que para mí es esencial, que es el principio de la ecología de la acción. ¿En qué consiste este principio? Pues este principio consiste en que una acción, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que digamos, lo que yo mismo estoy haciendo aquí hoy, puede tener unos resultados inesperados, puede tener unos resultados sorprendentes que se pueden volver en contra de mi intención o de mi motivación o de mi interés inicial, ¿no? Entonces, es necesario aplicar, no solamente conocer, sino aplicar los principios de la complejidad, del paradigma de la complejidad a nuestra educación, a nuestras escuelas. Y para eso tenemos el ejemplo de este fórum que habéis organizado para conmemorar el 40 aniversario de la Escola Vila. Porque yo que he tenido la oportunidad de visitar la Escola Vila en varias ocasiones, puedo dar fe de que vuestro espíritu, vuestro pensamiento, vuestro sentimiento y sobre todo vuestro comportamiento, vuestras acciones en el aula responden realmente a este valor de la integración de las distintas reformas y de las distintas transformaciones. ¿Qué quiero decir en definitiva con esto? Que sí, que podemos exigir políticas educativas públicas. Yo puedo exigir que se invierta más en educación, pero ¿de qué me sirve exigir que se invierta más en educación si no exijo al mismo tiempo reformas fiscales, distributivas, igualitarias y equitativas, de hecho, para que aporten más al erario público los que más tienen, los que más bienes económicos tienen? ¿De qué sirve? ¿O de qué sirve, por ejemplo, hacer reformas educativas si la educación la dejamos solamente en manos del mercado capitalista y la convertimos en un servicio más? Como si fuese un supermercado, como si fuese un shopping, donde va la gente a comprar sus títulos y sus acreditaciones pagando lo que hayan establecido, ¿no? Hay que acabar con el negocio de la mercoescuela, pero claro, para ello los estados tienen que garantizar mayores inversiones en educación y no solamente mayores, sino mejores. Tienen que hacerlo de una manera focalizada en aquellos lugares más desfavorecidos o más vulnerables. ¿Y esto qué significa? Esto significa que no basta con que haya políticas de becas y ayudas. No basta con que haya políticas de becas y ayudas, porque si las políticas de becas y ayudas se realizan al mismo tiempo que se desarrolla la mercoescuela en la educación secundaria y en la educación superior, pues mire usted a quién estamos beneficiando con las becas. Estamos beneficiando a los dueños de las escuelas particulares, de las escuelas privadas, y entonces esto tiene que tener otro tipo de análisis, otro tipo de programación y de planificación estratégica que contemple, ya digo, los principios de la complejidad. Y claro, ¿qué sucede también? Pues suceden otros problemas. La huida de talentos, por ejemplo. ¿Por qué tantos jóvenes que estudian con tanto esfuerzo, incluso se pagan, piden créditos para realizar sus estudios superiores, después tienen que huir
tienen que salir del país y prestar los servicios, sus servicios profesionales, intelectuales y técnicos a otras economías, a otros países, porque en el propio país no tienen recursos. Esto ha sucedido mucho en España. De aquí han huido muchos talentos tratando de buscar trabajo en otros países europeos. E imagino que en Brasil habrá sucedido lo mismo también. ¿Cuántos brasileiros hay trabajando en Estados Unidos? Me imagino que muchísimos, ¿no? ¿Y qué sucede también? ¿Por qué la educación no acaba todavía de eliminar en su conjunto la desigualdad social? Pues no acaba, pues porque sencillamente las políticas que se llevan a cabo siempre benefician a los mismos, ¿no? Y siempre benefician a los mismos y siempre prácticamente hacen lo mismo. Piensen ustedes, ¿por qué los colegios particulares, por lo menos aquí en mi país, yo lo he vivido esto? ¿Por qué, por ejemplo, en mi ciudad de Sevilla, los colegios particulares más prestigiosos, los colegios que tienen más historia, están solo en el centro de la ciudad? En cambio, en las zonas metropolitanas, en las áreas donde viven los obreros, donde viven los trabajadores, donde viven los más pobres, ahí está la escuela pública. La escuela pública no se puede convertir en una caja de desperfectos que solamente atiende a las capas vulnerables. Esta función tienen que cumplirla también los colegios y las escuelas particulares. Y por último, decir que el fracaso de las políticas educativas públicas se produce también por la ausencia total de participación de sus protagonistas. ¿Qué hemos pintado nosotros los profesores de a pie, los que vamos todos los días, los que vais todos los días a dar clases? ¿Han contado con vosotros alguna vez para que se escuche vuestra voz? ¿O por el contrario, las políticas educativas han consistido en reforzar el sentimentalismo, el romanticismo, para que vosotras y vosotros trabajéis de manera gratuita y os convirtáis en héroes? A la educación no se le puede pedir todo. A la escuela no se le puede estar pidiendo que enseñe a leer y escribir a los individuos y que al mismo tiempo pues prevenga las toxicomanías, que al mismo tiempo luche por la igualdad, que al mismo tiempo sea solidaria. No, los profesores de a pie, los profesores de la enseñanza obligatoria deberían ser la primera prioridad de cualquier política educativa nacional e internacional. Deberían ser la primera prioridad, porque sin ello es imposible transformar el mundo. Si no somos capaces de transformar la educación a partir de las profesoras y de los profesores de enseñanza primaria, de ensino primaria, no podremos dar salida a ese mensaje tan extraordinario que hoy mismo ha formulado el Papa Francisco. ¿Cómo complementamos la dimensión social y la dimensión política? La complementamos con la dimensión solidaria. Tenemos que construir escuelas solidarias. Y la gente está muy a menudo confundida, con el concepto de solidaridad. La solidaridad no es generosidad, aunque desde luego no se puede ser solidario si no se es al mismo tiempo generoso, ¿no? Entonces, una escuela solidaria, no me voy a extender tampoco. ¿Qué es una escuela solidaria? Pues una escuela solidaria es aquella que practica la solidaridad. Y la solidaridad es un concepto horizontal, es un concepto dialógico, es un concepto que implica la colaboración, es decir, el trabajo en común, y la cooperación, es decir, la ayuda mutua entre los que estamos en la escuela. Si los profesores y profesoras de una escuela no son solidarios entre sí, si los distintos órganos que componen una institución no son solidarios entre sí, no podemos pretender que nuestros alumnos sean solidarios. Por lo tanto, una escuela solidaria es aquella que está atravesada por la solidaridad en todas sus estructuras, en todas sus relaciones, en todas sus funciones, en todas sus competencias, en todos sus procedimientos y en su currículum y en la vida cotidiana de cada aula. Por eso tenemos que cambiar ese esquema del paradigma educativo tradicional que consiste en que aprender es un acto exclusivamente individual. Repito, aprender no es un acto exclusivamente individual, y lo digo por propia experiencia. Yo he aprendido mucho más, muchísimo más,
cuando he colaborado y he trabajado con personas que me han explicado sus experiencias, que me han enseñado nuevos conocimientos, que me han abierto nuevas puertas, como por ejemplo María Cándida Moraes y todas vosotras, Mariusa, Joao, me han abierto nuevas puertas y me han ofrecido nuevas oportunidades. He aprendido muchísimo más que en todos mis años de escolaridad. Y os voy a dar un dato. Sinceramente, lo digo de todo corazón. Donde yo he aprendido más, muchísimo, fue cuando me afilié y fui militante y me convertí en un luchador por las libertades democráticas de mi país y de un luchador contra el franquismo. Fue cuando yo aprendí más. Aprendí a vivir lo que es la solidaridad y lo que es la cooperación. Y por eso la llevo en el corazón. Tenemos que construir escuelas solidarias, de ayuda mutua, de intercambio de información, de intercambio de enseñanza y de aprendizaje. Porque, repito, nadie enseña a nadie, nadie se enseña solo. Todos aprendemos y enseñamos en común unión. Y ya, definitivamente, para finalizar, tienen ustedes todo ese libro, esas 215 páginas, si ustedes las leen con tranquilidad y intentan saborearlas, cuestionarlas y criticarlas, verán que todo está desarrollado ahí y que no tengo el tiempo suficiente para poder hablar de todo. Por eso yo quisiera terminar esta breve charla sacando, diríamos, cinco conclusiones. Pero 5 conclusiones no para cerrar, sino para abrir, para tratar de contagiar que es necesario seguir en pie, que es necesario seguir luchando, que es necesario seguir trabajando, esforzándose cada día y, sobre todo, gozando, obteniendo placer del trabajo bien hecho, otra virtud que se ha venido perdiendo. Gozar por el simple hecho de hacer una cosa bien hecha, de no dejar nada por terminado, de que todo se puede mejorar. Entonces yo me atrevería a invitaros y a recomendaros 5 cosas que me parecen fundamentales para tratar de combinar la dimensión social, la dimensión política y la dimensión solidaria de este nuevo tipo de escuela de la cual la Escola Vila y la pedagogía sistémica son un testimonio vivo. En primer lugar, perder el miedo. Ya lo decía Krishnamurti. ¿A qué nos conduce el miedo personal? El miedo personal nos conduce a la autodestrucción. No podemos desarrollarnos personalmente si tenemos miedo, si tenemos ansiedad, si estamos siempre preocupados por el futuro, qué va a pasar en el futuro. Es comprensible que en esta crisis del COVID pues muchos hayamos tenido miedo, sobre todo aquellos que tenemos otras patologías. Pero hay que vencer el miedo, porque el miedo a lo único que te conduce es a complicar las cosas, ¿no? Y hay que perder el miedo, no solamente el miedo personal, sino también el miedo social. El miedo social a hacer apuestas, a arriesgarse. Ya lo dice Edgar Morin también. Mire usted, no podemos construir la vía para el futuro de la humanidad, no podemos construirla sin apuestas y sin estrategia. Edgar Morin fue un ejemplo de responsabilidad, fue un ejemplo de lucha, de combate, fue un combatiente de la resistencia francesa contra el nazismo. Es decir, que si nos agota el miedo, jamás podremos superar una situación de opresión o una situación de injusticia. Por eso yo les animo a que participen en todos los movimientos sociales, cualquiera que sean, sin nombrar a ninguno en particular, a que participen en todos los movimientos sociales que defienden los derechos humanos universales y a que participen también sin ningún tipo de miedo en aquellas organizaciones políticas que crean las condiciones para que las capas sociales más vulnerables resuelvan sus problemas, sobre todo que aquellas que han demostrado que son capaces de eliminar el hambre y de eliminar la incultura, ¿no? Y os invito también a reivindicar más y mejores procedimientos democráticos. La democracia no consiste solamente en votar 4 años. La democracia yo la considero como una actitud interior que nos lleva a comprometernos con las necesidades de la sociedad y las necesidades de nuestros vecinos y de los demás, y las nuestras propias también, ¿no? Entonces, hay que reivindicar unas políticas más democráticas y sobre todo hay que reivindicar políticas fiscales y tributarias justas. No podemos seguir permitiendo que las políticas económicas sigan recortando en gastos sociales, en gastos sanitarios, en gastos educativos. Vosotros los brasileiros tenéis una buena experiencia con aquella famosa enmienda
reforma del fin del mundo de Temer, ¿no? Cuando congeló por 20 años los gastos sociales en educación y los gastos sociales en sanidad. Y, por supuesto, tenemos que reivindicar siempre políticas educativas públicas, pero políticas educativas públicas que sean eficientes, eficaces y de calidad. Y que no se convierta la escuela pública en un rebaño de funcionarios docentes especializados que únicamente obedecen reglamentos y obedecen leyes que son administradas por los mandarines de la administración educativa. En segundo lugar, tenemos que practicar la esperanza. ¿Qué es practicar la esperanza? Practicar la esperanza no es quedarse aquí sentado y no hacer nada. Practicar la esperanza es comprometerse, que es lo mismo, es hacer algo por los demás, hacer algo por aquel que lo necesita, sea lo que sea una cosa sencilla, una cosa compleja, una cosa complicada, estar siempre disponible. Ya lo decía San Ignacio de Loyola y lo repetía un superior de los jesuitas, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? En todo, amar y servir. Esta es la única solución que tenemos para tratar de resolver nuestros problemas. Y, por supuesto, no me puedo olvidar que tenemos que aprender a ser radicales. Tenemos que aprender a ser radicales no significa aprender a ser fanáticos, o a ser dogmáticos, o a ser doctrinarios, o a ser autoritarios, no. Aprender a ser radicales significa ir siempre a las raíces, ir siempre a la causa, a las policausas principales que crean, que originan los fenómenos sociales, las contradicciones y los problemas y las injusticias sociales. Ser radical como Paulo Freire, que siempre iba a las raíces, es un educador de la liberación, pero siempre profundizando en las raíces y diciendo siempre que la lectura de la realidad social, la observación del metro cuadrado que piso es siempre previa a la lectura de la palabra, es siempre previa al estudio y al conocimiento. Leer primero la realidad. Si no somos capaces de leer la realidad, no podremos jamás transformarla. Y por último, otra nueva recomendación de Paulo Freire, que yo he transformado en lo que se llama coherencia estratégica. ¿Qué es eso de la coherencia estratégica? Pues lo voy a decir en palabras lo más sencillas posible. Yo tuve un tiempo en que tenía en mi mesilla de noche para dormir un librito rojo, de color rojo, lo tengo aquí, que eran las reflexiones del Papa Bueno, Juan XXIII, ¿no? Eran sus meditaciones, y en esas meditaciones descubrí que Juan XXIII decía, allá por los años 60, ¿no? En fin, Juan XXIII fue el que inauguró el Concilio Vaticano II, ¿no? Allá por los años 60 decía, una de las enfermedades de nuestro tiempo es la diferencia que hay en las personas entre el sentir, el pensar, el decir y el hacer. Y claro, esto es la coherencia. La coherencia es que muy bien, yo digo esto, pero si después aquí en mi ciudad no soy capaz de hacer algo por demostrar, por concretar en mi conducta concreta de todos los días, no soy capaz de concretar esos valores que yo estoy pregonando aquí o que estoy predicando aquí, pues realmente pues no puedo construir nada positivo. También lo decía aquel viejo profesor que he mencionado, ¿no? Miguel Fernández Pérez. Decía, y ya con esto finalizo, dice, los profesores explicamos, decía, los profesores enseñamos con los métodos que nos han enseñado y no con los que nos han predicado. Con esto quería decir que en las escuelas donde hemos estudiado formación del profesorado, los profesores nos hablaban de fórmulas, de recetas, de didácticas innovadoras y solamente nos hablaban con la boca, después no las practicaban en sus clases. Y yo puedo asegurar que si tengo algún conocimiento de la educación es porque yo he vivido en la práctica, tuve la oportunidad de vivir en la práctica allá por los años 70 del pasado siglo, de profesoras que apostaron, que arriesgaron porque eran tiempos de dictadura, por enseñar a sus alumnos en libertad, por tener una biblioteca de aula, por ser capaces de hacer asambleas en la clase, puestas en común, donde cada uno discutíamos y proponíamos lo que habíamos aprendido en los libros y en las preguntas que nos habíamos hecho. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes, es decir, no podemos estar predicando pedagogía ecosistémica
No podemos estar predicando ética, no podemos estar predicando democracia si no somos capaces de prefigurar el modelo anunciado en nuestra conducta y en nuestro compromiso. Por eso son las palabras finales ya definitivas, es que os animo a que nos comprometamos más, a que hagamos más visible en lo cotidiano, en lo real y en el metro cuadrado en el que cada uno de vosotros estáis, a prefigurar, a concretar con acciones, con conductas concretas, aquello que vuestro corazón os dice, porque es del corazón, como decía Leonardo Bosch, donde salen los mejores valores para el desarrollo humano y social. Muchas gracias. Ya con esto termino y descanso. Ahora pregunten lo que quieran.